Buen día. El tema de hoy es un tema que, muchas veces nos cuesta, ¿no? Es cómo vives tu fe. Porque podemos tener fe, tenemos fe, pero ¿realmente la vivimos a la fe? ¿Sabemos cómo vivir la fe? Porque si bien es cierto, cuando hablamos, veamos el libro de Hebreos 11:1, por favor. Comencemos desde el principio. Habla justamente de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es nuestra fe. Creer, confiar, entender que es algo que no depende mucho de nosotros. Es Dios el que nos da la fe. Nosotros tenemos que aplicarla, ponerla por obra, vivirla, ayudarla a hacer crecer. La religiosidad, las costumbres, las enseñanzas, han hecho cambios en las creencias. Desde tiempos inmemorables el hombre ha intentado tener fe, ha querido creer, y lo que ha hecho ha sido deformar las creencias. Por eso que las iglesias ahora se llaman reformadas, porque estamos volviendo otra vez a darle una forma. Las iglesias perdieron la dirección de Dios, por eso es que ahora las iglesias deben ser bíblicas. Es decir, comenzar de nuevo. Hay mucha tarea por hacer, hay muchas cosas que se hicieron por fe, porque mucha gente creía y creía mal y enseñó mal. Hoy volvemos a tomar la ortodoxia trinitaria, que significa creer que Dios se manifiesta como Dios Padre, como Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es el que maneja nuestras vidas. No tenemos nosotros voluntad para hacerlo. Quisiéramos cambiar muchas cosas, pero resulta que los cambios se producen de acuerdo a lo que Él quiere, en el tiempo y la forma en que Él lo prepara. Por medio de la gracia recibimos la capacidad de creer. Empezamos a creer y nace en nosotros una nueva esperanza. Empezamos a ver un mundo diferente. Aquellos que empezaron a congregar en una iglesia empiezan a tener cambios y conflictos con su propio pensamiento, porque la fe empieza a cambiar. Empezamos a tener decisiones nuevas, opciones nuevas. Empezamos a ver que las cosas empiezan a ser diferentes cuando empezamos a buscar a Dios, porque Dios nos pide, nos exige fe. Y esa fe es creer en Él, creer que Él puede hacer cambios, que los cambios dependen de Él en su tiempo. Muchos de nosotros quisiéramos tener historias como tantas personas en la Biblia que tuvieron fuerza y tuvieron fe y cambiaron cosas. Hubo un pueblo entero que atravesó el desierto, pasó por el mar en seco, por fe. Y quisiéramos tener esa fe. Pero resulta que vivimos en un mundo colapsado de problemas, de situaciones que nos sacan la mirada de lo que quisiéramos hacer con Dios. A veces ocupamos más tiempo en el teléfono, en las películas, en videos, cosas así. Nos pasa. Y a veces somos confundidos y a veces somos distraídos. Cuando nos damos cuenta en el camino que Dios había marcado, por fe, con esperanza, estamos lejos del camino. Estamos lejos. Y nos cuesta volver. Porque ya la fe no es la misma. Llegó un momento en que leíamos la palabra y creíamos en la palabra. Escuchamos una prédica y creíamos en la prédica. Pero resulta que salimos de la puerta para afuera y nos esperan los problemas sociales, económicos, políticos, familiares, y nos hacen olvidar la fe. Empezamos a cambiar. Por eso quiero tomar un libro como referencia, el libro de Santiago. Vamos a leer el libro de Santiago, los primeros versículos del 1 al 8, para que tomemos consejos.
comienza diciendo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están dispersas, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Está llena de información estos 8 versículos, que realmente nos condicionan y nos enseñan. Desde el título, que es una salutación, comienza diciendo Santiago, como diciendo, acá estoy, soy Santiago. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que está haciendo Santiago en el primer renglón de su libro es diciendo, acá estoy. Tengo autoridad para decir, yo soy Santiago y soy un siervo de Dios. Hay autoridad y convicción. Autoridad y convicción de quién es y qué es lo que va a hacer. Y después viene la dirección, porque dice a las 12 tribus que están dispersas. Significa que no es un libro, una carta dirigida a una iglesia en sí, sino es un libro direccionado a un pueblo que estaba disperso en el mundo. Cuando hace esa presentación y esa dirección, nos enseña hacia dónde va toda la enseñanza. Digamos que no es puntual hacia uno solo, sino es direccionado a un pueblo que estaba disperso, un pueblo que estaba perdido, estaba desprotegido, habían sido sacados de sus casas, no tenían nada, era un pueblo doliente. Y hace referencia a la diáspora. La diáspora hace referencia, justamente enseña justamente que la diáspora es semilla, que es como un ejemplo de siembra. Ustedes han visto que la siembra se hace desparramando la semilla, no se la pone en un solo lugar. Entonces, esa diáspora, esa extensión de tierra que ha sido llevado a los hermanos, muchos no entendieron cuál era la enseñanza, para qué se iban, por qué había esa diáspora, estaban todos esparcidos. Cada uno fue portador de una semilla. ¿Y cuál es la idea de la semilla? Que nazca una planta, esa planta de frutos, y ese fruto produzca más semillas. Es una multiplicación. Entonces, y esa multiplicación se tiene que dar en cada uno de los creyentes. Aquellos que creen son portadores de una semilla, son portadores de una esperanza. Son portadores porque así como cada uno de nosotros hemos llegado a un lugar gracias a una semilla que alguien plantó. Alguien tuvo la esperanza de creer en Dios. Alguien tuvo fe. Y esa fe hizo que alguien te diga, alguien te haga algo para llamarte la atención y decirte, hay una posibilidad de una vida diferente. Hay una posibilidad de creer en este Dios maravilloso que puede cambiar tu vida. Hay una posibilidad y una esperanza ante un mundo lleno de aflicciones, lleno de problemas. Pero tenemos la esperanza de decir, Señor, gracias a ti tenemos la esperanza de ser mejores diariamente, ser personas confiables, cambiar nuestro entorno, cambiar nuestra modo de vida y empezar a entender, Señor, que todo depende de lo que Dios quiere hacer. Tenemos la esperanza, tenemos que empezar a confiar en esa esperanza que Dios nos da para poder alcanzar el propósito que Dios quiere darnos a nosotros. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Eso lo leímos al principio y quizás no le dimos mucha importancia porque era parte de la lectura. Pero dice que tengamos sumo gozo, estemos contentos cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Están en prueba? ¿Han pasado alguna vez una prueba de fe? Diariamente nuestra fe está expuesta. Diariamente nuestra fe necesita fortalecerse. ¿Por qué? Porque diariamente es como que la situación del mundo nos empuja a prestar atención a otras cosas y nos olvidamos de la dirección de Dios. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es decir, que acá nos va enseñando paso a paso cómo debemos direccionar por lo menos nuestra vida o nuestros pensamientos. Es decir, si tenemos un problema, si tenemos crisis, si tenemos una prueba en nuestra fe, el Señor te dice, ten gozo, porque vas a aprender paciencia. Y yo digo, bueno, ¿para qué quiero paciencia? Yo quiero solucionar mi problema. Pero no es tan fácil. Muchas veces, justamente, los problemas necesitan ser resueltos con paciencia. El Señor nos da las herramientas para poder empezar a entender que las pruebas se resuelven también con paciencia. No es para apresurados, no es para tomar una decisión loca y decir, sí, que sea como sea. No, Dios nos está diciendo acá que nosotros tengamos paciencia. Dice, tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Tiene que ser completa la paciencia. Las pruebas son inevitables. No podemos escaparnos de las pruebas. Vivimos en un mundo y vamos a tener conflictos diariamente. Todos los días nuestra fe entrará en prueba. Nos enojaremos, vamos a pelearnos, vamos a disgustarnos, vamos a llorar, vamos a encerrarnos, vamos a callar. Porque vivimos, estamos en este mundo. La palabra paciencia significa soportar, permanecer, no rendirse. Es decir, si nosotros tomamos como concepto el significado de la palabra paciencia, digamos, ¿alguna vez usted intentó enhebrar una aguja con taburado? ¿Es la paciencia? Entonces, si una aguja para enhebrar necesita paciencia, ¿se imagina una situación que puede determinar un problema? Una situación que si no la resuelvo bien, puedo tener más problemas de que ya tenía. Pasó en la casa, cuando tenemos una discusión, un problema familiar, y no tenemos paciencia, ¿qué pasa? Podemos ahondar el problema. El Señor nos dice que tenemos que tener esa paciencia para saber hablar, para saber encontrar una solución. En el libro de Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Significa que justamente la fe está escondida, está guardada en la palabra de Dios. Acá está la fe, acá está la paciencia, acá está la enseñanza. Necesitamos empezar a leer y empezamos a creer, porque eso es lo que decimos que es la fe. La fe es creer. ¿En qué creo? ¿Creo realmente en la palabra de Dios? Si la palabra de Dios me dice que tengo que tener paciencia, ¿qué voy a hacer? Es complicado empezar a creer que necesito paciencia cuando a veces no la tenemos. Y a veces la paciencia la quiero ya. Y el Señor dice no, porque el Señor tiene paciencia con nosotros. ¿Qué harían si ustedes tendrían que ser jueces? ¿Tendrían paciencia con aquellos que se equivocan, que se portan mal? Que una y otra vez les vas enseñando, les vas diciendo,
y se vuelven a equivocar con lo mismo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Le tendríamos la paciencia para decirle, vení, sentate, hablaremos de nuevo, te voy a enseñar cómo se hace? Y se hace la quinta, la sexta, la 10ª vez que le enseñás y sigue cometiendo el mismo error. ¿Tendremos paciencia? El Señor tiene paciencia con nosotros. Nos vive enseñando y nos vivimos equivocando. Cuando el Señor te dice tenés paciencia porque te conviene, porque la decisión que vas a tomar va a traer consecuencias. Si decides bien, la paciencia va a hacer cumplir su método, va a cumplir su propósito y te va a dar un buen resultado. Pero es cuestión de que vos lo piensas y que pongas en práctica todo eso. La fe se edifica en nosotros a través de lo que oramos, leemos, compartimos mensajes de Dios. Y a veces somos reacios, ¿no? A veces nos mandan mensajes todo y no le prestamos atención. O no lo leemos con el corazón, no leemos realmente como un mensaje de parte de Dios. No sabemos en qué momento Dios puede mandarnos un mensaje, porque quizás hay mucha gente que constantemente está mandando esos versículos, y bueno, son versículos que por ahí hay programas que te lo mandan solo, no hace falta ni que lo mandes, te lo mandan. Pero es parte de que Dios también actúa en eso. Muchas veces pequeñas palabras, pequeños alientos de vida hacen que tu día cambie. Qué lindo sería que cada uno de nosotros también seamos portadores de esa semilla. Que esa fe que Dios te da en algún momento pueda llamar a alguien y decir, ¿sabe qué? De parte del Señor te amo, te mando un versículo, te aliento a que no decaigas. Este día tené paciencia, este día soportá a aquellos que te van a provocar. No te enojes. Orá, oremos juntos. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que empecemos a multiplicar esa fe, esas ganas de hacer cosas para Él. Con la paciencia no se te van a ir los problemas. Las aflicciones van a seguir estando. Pero lo vas a ver de una manera diferente. Tenemos que aprender a vivir una vida cristiana práctica. Y la idea práctica es esa. Aprender con el comienzo, que el Señor nos dice que tengamos paciencia. Empecemos con eso. El mismo pensamiento tenía Pedro. Vamos a 1 de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, y si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, sea manifestado Jesucristo. Y quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es decir, Pedro nos estaba enseñando lo mismo, porque dice que el Señor nos está dando justamente su misericordia. En su misericordia está la paciencia de Él, que nos ayuda, nos empuja. Y te dice, sigue adelante. No todo está perdido. Es tiempo de crecer, tiempo de madurar, tiempo de aprender. Una y otra vez. Porque dice que la fe tiene que ser sometida a prueba.
¿Vas a seguir creyendo en Dios a pesar de? ¿Vas a seguir teniendo la misma fe a pesar de la situación económica, del momento político que vive la Argentina, de los problemas sociales que tenemos? ¿Vas a seguir teniendo la misma fe a través de los problemas familiares que día a día no podemos resolver? ¿Cómo está tu fe? Satanás no se va a quedar tranquilo. Va a intentar por todos los medios, va a seguir buscando la forma de por lo menos arruinarte el día. Ustedes han visto cuando estamos en el semáforo aquellos que tienen vehículo y vamos apurados, tenemos que cumplir horario y queremos pasar por encima de todos. Y cuando más nos apuramos, peor es. ¿Qué pasa cuando cambiamos de carril? Justamente que nos cambiamos, ese es el mal lerdo. El otro se fue. Y nos saca, ¿no? Nos saca, nos enojamos. Entonces es cuestión de aprender a vivir para que uno pueda entender que esto va a seguir estando. Vamos a seguir viviendo día a día con más crisis. Volvemos a Santiago, vamos al versículo número 5, nos damos vuelta a la hojita. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es justamente la paciencia convertida en algo práctico. Es aprender. A veces es difícil no ser discípulo y a veces es más difícil ser maestro. Porque uno quiere aprender rápido y es como que uno ya sabe. Y el maestro lo que hace es corregirte. Y a veces el maestro también se cansa. Porque nos enseña tantas veces y nos cuesta tanto. Entonces, ¿cuándo adquirimos sabiduría? Cuando nos cuesta. Hay un dicho que decía que el que se quema con leche, cuando ve la vaca llora, dice, ¿por qué? Porque aprendió, tuvo sabiduría. Los cristianos debemos tener sabiduría, saber a dónde no ir. Los cristianos tenemos que saber con quién no reunirnos. Los cristianos tenemos que aprender a tener límites. Esa es sabiduría. Porque cuando nos equivocamos nosotros, en ese sentido, podemos equivocarnos y perjudicar gente. O nosotros nos sentimos perjudicados. Porque alguien te puede contaminar, porque ellos son así. Vos querés cambiar, pero ellos te equivocan. Entonces, fíjate con quién te juntas, fíjate con quién hablas. La idea es que vos enseñes, el otro aprenda de vos, no vos aprendas las cosas malas de ellos. Ahora bien, el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Habla de la duda. ¿Alguna vez usted ha dudado? ¿Ha dudado de la palabra de Dios? ¿Ha dudado de los beneficios de Dios? ¿Ha dudado de la obra misericordiosa de Dios? A veces uno dice, si estoy intentando hacer las cosas bien y me salen las cosas mal, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice de malo? Dios, ¿qué pasa que no me solucionas el problema? ¿Es falta de fe? ¿Nuestra fe empieza a dudar? ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Entendemos, aprendemos o dudamos? Entonces la duda va a querer contaminar nuestra fe. Justamente por eso, porque la paciencia que el Señor ha dicho que tengamos antes, hay que aplicarla también ahí. Hay que esperar en Dios. Esperar los tiempos de Dios, saber que Dios tiene su tiempo, su forma para hacer las cosas. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué tuvo que pasar este proceso? Y bueno, Pablo decía, Señor, sácame esto de encima. Y el Señor dice, no,
porque si te saco este dolor de encima, te vas a olvidar de mí. Así que el dolor es parte del proceso. Es parte de la esperanza. Decir, Señor, está bien, si me tiene que doler para aprender, y me tendrá que doler. Porque es parte de la esperanza, es parte del crecimiento. Los chicos, ¿cuántos nos dicen que tienen que cambiar el calzado? Cuando ya los dedos tienen así. Entonces, por más que nosotros queramos, hay que cambiar. Entonces el dolor nos enseña a cambiar, nos enseña a seguir adelante. Hay un sermón, el Sermón del Monte, justamente habla un poco de lo mismo, Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos y dará buenas cosas a los que les piden? Tenemos un Dios glorioso, grande en misericordia, que nos ama, que nos perdona, que nos ayuda, constantemente nos enseña y tiene paciencia para esperar nuestro crecimiento. El Señor le dice, pedí y te voy a dar. ¿Pero qué me vas a pedir? ¿Qué te voy a dar? Muchas veces nosotros queremos pedir cosas, le pedimos cosas al Señor, pero no nos damos cuenta que ¿para qué? ¿Para qué pedimos? Señor, dame palabra de ciencia. ¿Para qué la querés? ¿Vas a enseñar? Señor, sacame del dolor. Si gracias a ese dolor estás orando. Señor, ayúdame a bendecir a los hermanos, pero no vas a hacerlo. Te olvidas de los que están pasando crisis. Entonces, es parte de que nosotros tenemos que poner nuestro lado. El Señor hace su obra maravillosa y Él es bueno, pero también es justo. Y si tenemos que esperar, no nos queda otra. El versículo 6, que ya habíamos leído recién, decía, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso hacemos referencia a la duda. Pero el versículo 7 dice, no pienses pues que tal agua que recibirá cosa alguna. Es decir, que tenemos duda, si pedís algo y tenés duda, no vas a recibir nada, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, seamos conscientes que el Señor no quiere que seamos de doble ánimo. Quiere que seamos puros, que seamos genuinos, que no tengamos hoy un día dedicado a la oración, al aprendizaje, a la alabanza, y mañana ya seamos otra persona. Mañana debemos ser igual. Si hoy alabamos solamente porque estamos en la iglesia, ¿y mañana qué haremos? ¿Alabamos a Dios a pesar de las crisis, a pesar de que tenemos cosas que hacer? Entonces, que no se termine esto, que la fe sea constante, porque si no seremos personas de doble ánimo, que solamente nos ponemos un cassette, bueno, un cassette de antes, ¿no? Activamos ahora el pendrive para entrar a la iglesia y empezamos a decir a todo el mundo, hola, Dios te bendiga, y mañana cuando nos encontramos en la calle, hola, ¿qué tal? Buen día, hasta luego. Ya no nos bendecimos. La bendición tiene que ser siempre. Que la gente del mundo conozca que sos cristiano, que el mundo reconozca que vos tenés palabra de bendición, que no sos diferente todos los días, que donde seas sos genuino, porque es lo que Dios pide, que no seas de doble ánimo. Santiago 1:19. Volvemos otra vez al libro de Santiago.
Seguimos con las enseñanzas. 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es lo que hablábamos recién. La paciencia hace que respires hondo y no contestes rápido. Fíjate qué vas a decir y a quién se lo vas a decir. Hay gente que no merece tu enojo. Hay gente que no merece que los trates mal porque vos tenés otros problemas. No te puedes desquitar con otro. La gente tiene que entender que vos tenés paciencia para poder entender que otros también necesitan cambio porque vos también cambiaste. En la historia de nuestra iglesia tenemos muchos hermanos y hermanas que han cambiado su estilo de vida. Y hablo de carácter, hablo de violencia, hablo de enojos, hablo de palabras difíciles. Mucha gente ha cambiado. Somos testigos de que el Señor ha hecho cambios impresionantes en muchos hermanos. Entonces, si vemos que otros han cambiado, nosotros también tenemos que poner la semilla para que otro cambie. Muchos han tenido esa posibilidad de decir, antes me enojaba por cualquier cosa y en el momento se iban a las manos y hacían cualquier cosa. Hoy ya no. Ahora somos tranquilos. Muchos de nosotros hoy somos tranquilos. Cuando en otro tiempo nos conocían por otras actitudes. Por eso, mis hermanos, dice, acá volvemos a hacer un pequeño reconto. Decimos, hablamos de fe, hablamos de la paciencia, hablamos de la sabiduría. Entonces, cuando aplicamos esos tres elementos, empezamos a aprender que nos aprendemos a contener. Nos sujetamos y aprendemos a manejar nuestro enojo, nuestra ira. Ustedes han visto cuando nosotros nos enojamos, y es como que se empiezan a amontonar un montón de palabras y le ponemos freno. Si no le ponemos freno a través de la fe que Dios nos da, vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores que no necesitamos ese tipo de problemas. Así que aprendamos a ponerle paciencia a todas las cosas, creer que Dios hace hecho el cambio en nuestras vidas y que los cambios se producen. Santiago 2:17, dando vuelta a la hojita. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuál es la obra de fe? ¿Cuál es la obra? El Señor te dio la posibilidad de contenerte, de no enojarte, de no discutir, de poner freno, de tener una vida dedicada. Empezar a leer la palabra, empezar a conocer, empezar a aprender. Pero ¿cuál es la obra? Dios te da todas esas cosas para que vos tengas mucha información, para que vos creas, o crees que Dios te está dando todo esto para que vos le des a otro. Si aprendiste a tener paciencia porque alguien te enseñó y tuvo paciencia con vos, vos también tenés que tener paciencia con otros. ¿Cuáles son tus obras? ¿Enseñas la palabra de Dios? ¿Das ejemplo? Por lo menos tenés paciencia con los demás. Y vuelvo a repetirte, Dios tuvo paciencia con vos, con cada uno de nosotros. Muchos de nosotros no calificábamos para que Dios nos apruebe. Y sin embargo, el Señor con paciencia puso personas en nuestro camino para que modifique nuestra forma de ver las cosas. Muchos de nosotros hemos cambiado porque otro cambió. Entonces, a partir de ahora, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad hacer que otros también puedan tener esa posibilidad que vos tuviste de cambio. Es aprender, es enseñar, es estar en los pequeños detalles que otros también lo necesitan. Porque a través de vivir la fe, harás que empieces a amar las personas de una manera diferente. Estarás presente en las necesidades,
estarás presente. Sí, mira, sé que estás con dengue, sé que ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Cuántos de nosotros lo hicimos? ¿Cuántos de nosotros necesitamos que alguien nos llame? Entonces, eso es poner en práctica la fe. Eso es tener una vida cristiana. Eso es lo que el Señor te está diciendo, que tenemos que aprender a aplicar lo que Dios nos está enseñando. Si no, no tendría sentido que nosotros vengamos a una iglesia solamente a decir, Dios, Señor, yo necesito. El Señor dice, sí, ya sé que vos necesitas, pero hay otros que necesitan y es tu responsabilidad darle. Quizás no tengo económicamente para ayudar, pero sí puedo mandarle un mensaje, demostrar que amo a mis hermanos, demostrar que alguien también se preocupó por mí cuando yo lo necesité. De esa forma también estar con otros. Tenemos trabajos que hacer, tenemos que estar firmes, permanecer. Es difícil permanecer, ¿no? Porque constantemente estamos empujados por todos lados. El tiempo no es nuestro. No podemos decir, bueno, sí, de acá cuando yo aprenda, tenga años de congregante y aprenda la palabra. No hace falta que aprenda. Dios te va a llenar con sabiduría en el momento que vos vayas en nombre de Él. Tenemos que aprender para poder enseñar. Tenemos que estar en cada una de las necesidades. Miren lo que dice 2 de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Estos versículos me gustaría que después lo puedan desarrollar en su casa porque es un poquito complicado acordarse de todas las cosas. Pero es añadir virtud a nuestra fe y a la virtud conocimiento. El conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una fórmula complicada. Es una fórmula complicada porque a veces es como que nos enredamos un poquito con los nombres. Pero el Señor te dice clarito, en el versículo 8 dice clarito que no nos dejará estar ociosos. Si tenemos todo esto, el Señor no te va a permitir que estés ocioso, que estés tranquilo en tu casa sabiendo que hay hermanos que te necesitan, sabiendo que hay una palabra que llevar, sabiendo que hay gente que así como vos hoy tenés una paz interior, decir, Señor, gracias porque me sacaste de ese proceso y hoy me siento diferente, hay otros que están esperando justamente eso. Hay gente que necesita lo que vos tenés, lo que Dios ha puesto en tu vida. La semilla que el Señor ha puesto en tu vida no es para que vos tengas una plantación, es para que vos tires semilla. El crecimiento lo dará Dios en su momento, en su forma, como Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Pero por lo menos sembrar la semilla. Habla a alguien, contale a tus compañeros de trabajo. Me siento feliz, no sé por qué, tengo pruebas, tengo situación, pero me siento bien. En mi casa me siento a comer y le doy gracias a Dios porque tengo alimento. No me quejo por lo que tengo. Es lo que Dios me ha permitido tener. Eso enseñar. Enseñar que hay una oportunidad para ver las cosas de otra manera. No es todas las cosas grises ni negras y llenas de problemas. Hay una esperanza. Hay una esperanza. Y eso depende de vos. Depende de vos porque hay gente que está esperando. Porque no sabe que en algún momento ellos recibirán una semilla. Porque todos nosotros, ninguno queríamos estar acá. Hubiesen querido estar en la casa, qué sé yo, escuchando música, tranquilo, preparando un asadito para el día domingo. Y estamos acá. ¿Por qué estamos? Porque el Señor te convocó.
Hoy te llamó y hoy te dio un mensaje. El mensaje lo tenés que entender y ponerlo en práctica. Ahora bien, ¿cómo vives tu fe en Cristo? Porque ese era el tema de hoy. ¿Cómo vives tu fe en Cristo? ¿Cómo está tu fe? ¿Necesita verla? Prestarle atención un ratito, sentarte en tu intimidad y decir, Señor, ¿qué tanto te creo? ¿Qué tanto te creo? ¿Realmente tengo fe? ¿Creo en lo que estoy haciendo? ¿Creo en Cristo? ¿Creo que Él cambia vidas? ¿Creo que Él cambió mi vida? ¿Creo realmente que soy portador de su palabra? ¿Creo que soy responsable de lo que yo recibiendo con tanta información que tenemos? ¿Y la guardo? ¿Para qué me sirve? Si no es para mí, es para darla. Esa es la fe. ¿Está Cristo en mi paciencia? ¿Está Cristo cuando tengo una dificultad en mi hogar? ¿Tengo la responsabilidad de tener esa paciencia que Dios me ha dado, que me está enseñando constantemente? Esa paciencia que Él tuvo conmigo y yo la tengo con otros. Es cuestión de verlo. Es cuestión de tenerlo. Esa paciencia es parte de Cristo en mí. Porque Él tuvo paciencia conmigo. Esa es su vida en mí. Tengo sabiduría a través de la experiencia. Aprendo qué es lo que no debo hacer. Aprendo lo que no debo decir. Aprendo dónde no debo estar. Aprendo a decir no. Aprendo a decir sí. Aprendo a elegir. Esas son consecuencias. Eso es justamente parte de la sabiduría. La sabiduría hace que yo sepa elegir, porque en base a mi elección tendré mis consecuencias. Y eso es importante. Tengo el conocimiento. ¿Está Cristo en los que yo conozco? ¿Está Cristo enseñándome la palabra? ¿Entiendo cuando leo? ¿Aprendo? Y en algo que duro también, que hablaba hace rato en Santiago, el dominio propio. ¿Está Cristo en mi dominio propio? Tengo dominio propio a través de Cristo. Cristo en mí hace que yo tenga paciencia y tenga dominio propio y decir, no, ahí no voy a ir, no me interesa, gracias. O tenga que decir, muchachos, el 1 de mayo nos juntamos, qué lindo, nos juntamos la noche. Y uno puede decir, bueno, hasta acá llego. Lo demás, cada uno será responsable de lo que hace. Yo diré, hasta acá llego. Voy, no voy, y si voy, que sea de ejemplo. Toma un poquito de cerveza. No. El problema no es la cerveza, el problema es la cantidad. Cada uno de nosotros somos responsables de eso. Entonces, ese dominio propio hace que nosotros tomemos decisiones sabias. De eso vamos a hablar delante de Dios cuando nos encaremos a Él y el Señor te diga, escúchame, yo te enseñé dominio propio. ¿Por qué no tenés dominio propio? Porque no tengo paciencia. Pero sí te di la paciencia. No aprendiste la primera parte, que era la paciencia. Otro factor importante es el amor fraternal. ¿Realmente nos amamos? Qué lindo se encontraron todos juntos. Pero más lindo cuando nos amamos, cuando realmente nos interesamos unos de los otros. Queremos salir a conquistar el mundo y sin embargo no conocemos entre nosotros. No nos conocemos en la intimidad, no conocemos las necesidades. Feliz cumpleaños. ¿Por qué? Porque leí que tenías cumpleaños y que hay otro. Me alegro que te cumples años. Qué bueno, qué lindo. No termina ahí. El amor fraternal es cuando realmente uno ama, cuando uno se ocupa de alguien, cuando uno dice realmente, te bendigo. Dios te bendiga, te acompañe, te fortalezca, te dé fuerza.
Hermano, te acompaño en tu dolor, te acompaño en tu sufrimiento, te acompaño en tu lucha. Pero si ninguno de nosotros queremos contar las luchas que tenemos, ¿cómo voy a orar por tus luchas? Qué bueno sería, somos 4 pastores, 5 pastores. Qué bueno sería que la comunidad de la iglesia busque a los pastores y diga, pastor, tengo luchas con esto. Me cuesta leer la palabra, me cuesta portarme bien, me cuesta el dominio propio, me cuesta tener paciencia, me cuesta tener palabras en mi hogar, me cuesta ser ejemplo en mi casa, me cuesta buscar a Cristo, me cuesta enfrentar cara a cara a Cristo cuando Cristo se manifiesta y me dice, ¿qué haces con todas las cosas que tenés? Estás desperdiciando mucha sabiduría. El Señor te bendijo con mucha sabiduría en esta iglesia. Y la estamos guardando o la estamos tomando por poco. Así que es nuestra responsabilidad empezar a tener una fe viva, mostrar que somos responsables de esto. Porque el Señor nos ve como maduros, porque nos está dando cosas de grande. El Señor nos ayude a construir una vida acorde a su propósito, acorde a sus enseñanzas. Así que, para terminar, hermanos, así como nosotros bendecimos a nuestros hermanos, esperemos que el Señor también hable bien de nosotros. Porque cada uno tendrá un encuentro con Dios y cada uno dará cuentas de lo que dice y de lo que hace. Oremos. Bendito Dios, Señor, te doy las gracias. Porque eres grande, poderoso, Señor. En tu misericordia nos permite crecer, nos permite equivocarnos, nos permite que cometamos errores para poder aprender. Gracias, Padre, por la paciencia que tenés por nosotros. Gracias porque en cada oportunidad, Señor, tú nos amas sin merecerlo. Gracias, Padre, porque si no fuese por ti, Señor, ¿dónde estaría nuestra vida? ¿Dónde estarían nuestros pensamientos, Señor? Gracias, Padre, porque en cada oportunidad, Señor, tú te haces presente en cada necesidad nuestra. Gracias por usar a aquellos hermanos que están dispuestos a servirte, Señor, que son atalayas, que son mensajeros de palabra tuya, Señor. Gracias por cada abrazo sincero, Señor. Gracias por aquellas muestras de amor. Gracias por aquellos que te buscan, Señor, y pueden encontrarte en lo simple, lo sencillo. Gracias por mostrarnos el camino a tu cruz, Señor. Gracias por demostrarnos que no es fácil, Padre. Si fácil sería, todo el mundo sería cristiano. Pero no, Señor. Tu palabra dice que llegado el momento, elegirás a uno para un lado y otro para otro. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas, a ser, Señor, genuinos delante tuyo, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio, que podamos ser fervientes a la hora de honrarte, Señor. Que no seamos olvidadizos en el momento de la oración y alabarte y decirte, Señor, gracias, porque si no hubieses estado vos, Señor, ¿qué hubiese sido de mi vida? Gracias porque sigo viendo hermanos que amé y que sigo amando y que hace mucho que no los veía y me alegra verlos, Padre. Gracias, Señor, porque ellos llevarán a su hogar una semilla, Señor. Ayúdanos, Padre, para que esa semilla, Señor, pueda fructificar. Dejamos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pedimos tu dirección, te pedimos que nos acompañes, Señor. Que fortalezca, Señor, nuestra fe y que podamos ser lo que tú quieres que seamos, Padre. En el nombre de Jesús, descansamos en ti, Padre. Amén.